Tengo una observación, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que realmente queremos obedecer a Cristo Jesús. Ha ocurrido algo difícil, bien difícil en la vida de algunos cristianos y de algunas cristianas. Lo que ha ocurrido es un tema bien delicado, es un tema duro, y es que algunos hermanos de la Iglesia de Cristo han quedado viudos, o sea, se les murió su cónyuge. A otros los abandonó su cónyuge y pues se fueron estas personas para algún otro lugar, fallaron de una u otra manera. Y a veces a algunas hermanas también sus cónyuges varones les han abandonado. Entonces, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hay bastantes hermanas, algunas madres solteras, padres solteros. Hay bastante hermandad en la iglesia que están solteros. También hay muchachas solteras, muchachos solteros, dentro de lo que es la iglesia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como predicadores con referencia a este tema de vital importancia? Cuando toda persona crece, se prepara, se gradúa en sus estudios seculares, piensan en formar un hogar. Y aquel hermano que tenía un hogar y que ahora se le ha desintegrado, bien porque su cónyuge falleció o porque se le desintegró el hogar y quedó solo, ¿qué podemos hacer nosotros como predicadores por ellos y por ellas? ¿Qué podemos hacer? Mis amados hermanos, en realidad nosotros como cristianos, nosotros lo que podemos hacer por estos hermanos que están solteros y otros que quieren divorciarse es aconsejarles lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Primero, número 1, el consejo de la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 26, dice: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, dependiendo, ¿verdad? Que hará bien el hombre en quedarse como está, según la necesidad que apremia. Está ligado a mujer, o sea que si tiene su esposa, dice la Biblia, o esposo, no procure soltarte. Si usted está casada o está casado, no esté pensando en destruir su matrimonio de puro gusto o porque usted siente que el carácter de aquella mujer o de aquel hombre todavía no ha sido moldeado correctamente. Tiene que orar a Dios, someterse a Dios de todo corazón. Tiene que hacer la voluntad del Señor de todo corazón. Y así pues tratar de hacer la voluntad de Dios. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Cada quien según la necesidad que apremia, así que se quede. Está ligado a mujer, dice, o sea, casado, no procures casar, dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte, dice. Luego dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Esto dice la Escritura que Dios todo lo hará a su tiempo, que no se apresure. Esto es no procurar, ¿verdad? Mas también si te casas, dice la Escritura, no pecas. Un hombre que está soltero, libre completamente, o una mujer que está libre completamente y quiere casarse, no peca. Pero ya vamos a ver cuáles son los requisitos de un cristiano y de una cristiana para casarse. Dice, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. El matrimonio no es que realmente le esté diciendo el Señor que si una persona realmente se casa es que va a tener
problema, va a ser como una maldición, ¿verdad? Como que decían las viejitas, los señores, los señores de antes, le decían que vivían 7 años de escasez, de pobreza, de dificultades, de maldición en un matrimonio. Es pura mentira. Realmente el matrimonio es para prosperar, para formar una vida, para servir a Dios, para agradar a Dios y educar a nuestros hijos para la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo está aconsejando esto, que el hombre en tiempo que él escribió la carta, coge en el año más o menos 54, cuando estaba en apogeo la persecución de la iglesia de Cristo, tendrían mucha aflicción porque tendrían que andar huyendo por la persecución de los judíos contra la iglesia. Por eso dice que tendrán aflicción de la carne porque no tendrían un hogar estable, debido a las circunstancias que estaba pasando la iglesia en tiempos que se escribió esta carta. Por eso es que él da este tipo de consejo. En el versículo 37 parece que habla, o en algo así, por el versículo 34, ¿verdad? Dice así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, dice aquí. El 7:32, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En la versión de la Biblia del lenguaje actual, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 32, dice de la siguiente manera. Dice, yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan por las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa, también las casadas. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Verdad? Que el hombre casado tiene que trabajar para sostener a su esposa, para sostener a sus hijos. Pero ahí viene la predicación a tiempo y fuera de tiempo. No es que el apóstol está diciendo de que un hombre le es prohibido casarse, o que se mantenga en celibato o sacrificado en su vida por no casarse, de ninguna manera. Dice que cada uno actúe según la necesidad que apremia. Entonces, si en realidad un hombre soltero agrada solo a Dios, no tiene que preocuparse por mujer e hijos. Pero también aquí está la otra parte, está lo que es el contenido de este capítulo, el contexto en el cual se refiere el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 7, fíjese bien cómo dice aquí, el capítulo 7. Todo esto es un estudio del capítulo 7, son preguntas que hizo la iglesia al apóstol y él responde. Dice la Biblia, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, pues lo mismo en el versículo 32 al 34, donde habla de este tema. No, bueno le sería estar solo, porque serviría solamente a Dios, dice el apóstol ahí, hasta ahí. Pero el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Luego el versículo 9, si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. No todo el mundo tiene el don de continencia, mi amable televidente. No todos los hombres, no todas las mujeres tienen el don de continencia. El hombre que busca cómo casarse y está preocupado por casarse, o la mujer que tiene novio, o aquel hombre que está buscando su novia,
es porque no tiene el don de continencia y está decidido a formar un hogar y tener su propia mujer y cada mujer su propio marido. Eso se llama matrimonio. Entonces aquí miramos esto según la necesidad que apremia. Si alguno tiene el don de continencia, o sea, que no necesite tener una mujer, o una mujer que no necesite tener su propio marido, entonces que no se case, tranquilo. Pero si tiene este problema, que no tiene el don de continencia, la Escritura le dice que tiene que casarse, porque si no cae en fornicación a causa de su incontinencia. Primera de Corintios 7, versículo 2 y el versículo 9. Así que mi amable televidente, esto, ¿verdad? No hay que confundirlo, ni que sea una doctrina de que el hombre soltero sirve mejor que el hombre casado, o de que el matrimonio sea pecado. De ninguna manera. El que instituyó el matrimonio en la tierra fue Dios en el huerto en Edén. Mi amado, ahora, cuando un hombre queda soltero, cuando un hombre o una mujer quedan solteros, piensan siempre en cumplir las normas divinas de casarse con una cristiana o a viceversa, que es mujer con un cristiano. Se anda buscando esto, pero dicen, yo veo en la iglesia no hay una persona indicada para mí. Lo mismo dice aquella mujer, no hay una persona indicada para mí. En la iglesia que yo estoy no hay quien me guste. Voy a otro lado, no veo nada, pero recuérdese que usted ahí estaría actuando como queriéndole ayudar a Dios, como lo hizo Sara con Abraham. En aquel tiempo que buscaron ayudarle a Dios para tener el hijo de la promesa y lo que le formó fue un problema que hasta el día de hoy existe en ese problema. Mi amado hermano, mi amigo, entonces, ¿cómo podemos hacer en ese caso? Recuérdese lo que dijo el Señor en su palabra ya en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo. Por tanto, dice el Señor, le haré una ayuda idónea. ¿Quién se encargó de darle una ayuda adecuada a Adán? No lo buscó Adán, no ocupó a Adán poner algunos recursos para tener esa mujer. Se la proveyó Dios. ¿Quién le va a proveer esa buena mujer, esa ayuda idónea a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ese cónyuge? ¿Quién se lo va a proveer si está soltera o soltero? Tengamos fe a lo que dice la Biblia. Dios proveerá. ¿Cómo lo va a hacer? Si usted está soltero, quedó viudo o viuda, o de alguna manera usted está soltero. Usted no esté dejándose cautivar por mujeres mundanas, por mujeres del mundo, porque eso lo prohíbe el Señor. El matrimonio con los incrédulos está apuntando que a usted, de alguna manera, le puede salir al revés las cosas. Porque si seguimos el mandamiento divino, estamos siendo alumbrados por su luz, como una lámpara que no nos deja tropezar ni de día ni de noche, según Salmo 105, según Salmo 119, versículo 105. Mi amado hermano, aquí dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, este es el mandamiento bíblico. La Biblia dice que si la persona está soltera, tiene que casarse y no le es prohibido. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Por la ley, ¿verdad? Por la ley, basado en lo que Dios dice, esa ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Verdad? Como dice aquí en el versículo 39, está ligada por la ley. Esa ley, hermanos, no es la ley civil que algunos pretenden imponer, sino la ley que Dios dejó escrita, ¿verdad? Esa ley que dejó impresa el Señor desde el principio cuando unió a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la ley? De estar con ella hasta que la muerte le separe. Esa es la ley que menciona, es como cuando habla de que la mujer está sujeta a su marido, está basada en la ley, pero no algo que dicta la ley civil que hoy en la actualidad tenemos, sino la ley de Dios en Génesis 3:16. Es la ley de Dios dictada desde el principio.
pero no es la ley civil como algunos quieren inventar, ¿verdad? Con referencia a eso. Por supuesto, la ley civil tiene que estar, tiene que obedecerse, declarar ese matrimonio como al Estado, para que no sea algo oculto, sino algo que esté claro, pero que la ley nada que ver con el matrimonio. La ley se declara el matrimonio por la ley civil, pero no que la ley case a nadie como algunos que tienen todavía la ignorancia en su mente y en sus corazones dicen, ¿verdad? Entonces, este versículo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, dice en el versículo 39, ¿verdad? Mientras su marido vive. Ahora, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Si hasta ahí llegara el texto bíblico, diríamos, pues el hombre puede ir a buscar una mujer en el mundo, como sea posible, pero aquí está una limitación. Dice, puede casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si un hombre está viudo o una mujer está viuda, o sea, solteros, puede ser madre soltera, padre soltero, etc. Si está viudo, puede casarse con quien quiera, ¿verdad? Con tal sea en el Señor. Ese es el mandamiento bíblico, con tal sea en el Señor. Si no es en el Señor, desde ese momento va mal su matrimonio, porque está buscando un yugo desigual, está buscando un camino no autorizado por el Señor, sino que estaría actuando en base a la carne. De esa manera la palabra de Dios nos recomienda que debe de ser en el Señor. En la primera carta a los Corintios 9, versículo 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, mire, por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Las esposas de los apóstoles eran cristianas, eran personas cristianas, y así pues ellos estaban claros, ¿verdad? Estaban claros. El apóstol Pablo, que estaba soltero en ese tiempo, pero estaba solo en ese tiempo, el apóstol dice que tenía derecho a casarse con una hermana de la iglesia, con una cristiana, no dice con una mundana. Muchos confunden la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Confunden este término, pero personalmente le digo, mi amado hermano, eso no quiere decir que alguien puede tomar la decisión como quiere, ¿verdad? Algunos hermanos creen que quiere decir conforme a la voluntad del Señor. Aquí, vamos a ver 6.1 de la carta a los Efesios, 6.1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oiga bien, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Esto es lo que mencionan algunos, citan, ¿verdad? Algunos hermanos creen que esto quiere decir conforme a la voluntad del Señor. Eso lo citan 6.1 y nada que ver. Me refiero a esto porque algunos hermanos han hablado de que de acuerdo a la voluntad del Señor, en el Señor es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero la voluntad de Dios en el versículo 39 es que el hombre, ¿verdad?, tiene que ser casado con una persona cristiana si es cristiano. Bueno, miramos eso. ¿Qué pasa si lo hace, aunque este texto que voy a citar no está casi relacionada con el matrimonio, pero tiene que ver porque el matrimonio es un yugo también? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, muchas personas creen que la cosa es así nomás. 6.14, ¿verdad? Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y entraré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios prohíbe la unión, ¿verdad?, con personas del mundo de oscuridad. Si una muchacha se busca un novio mundano,
aunque no le parezca a esta hermana, ese varón, ese novio que usted tiene, pertenece al mundo de las tinieblas, a la línea de las tinieblas dirigidos por Satanás, porque no se ha convertido al reino de luz. No ha sido trasladado, según Colosenses 1, 12 y 13, al reino de luz. Por lo tanto, en la iglesia, según la palabra de Dios, no es permitido que una hermana o un hermano se casen con una persona mundana del mundo. Tiene que ser con una persona cristiana, según la Escritura nos dice. Eso dice la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos las restricciones para el pueblo de Israel. Miramos nosotros lo que la Escritura a nosotros nos dice. Y dice de la siguiente manera en Éxodo 34:15. En el Antiguo Testamento le fue prohibido al pueblo de Israel contraer matrimonio con personas que no fuesen del pueblo de Israel. Dice en Éxodo, vamos a leer lo que la Biblia dice, Éxodo 34, está este mandamiento moral, Éxodo 34, 15 y 16. La Biblia dice, Éxodo 34, 15 y 16, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, o sea, la de Canaán, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Igual, si la persona es cristiana, ¿verdad? Si la persona es cristiana y se casa con una mundana, tiene que acompañar a sus fiestas de recreo en el mundo. Tiene que andar, tiene que ir donde ella diga, porque no va a estar mal la situación. Entonces, no es conveniente, mi amable televidente, mi amado hermano, que una cristiana o un cristiano se case con una mujer del mundo o con un hombre, a viceversa, la mujer del mundo. A veces los hijos, las hijas nuestras, como cristianas, como cristianos, son bien desobedientes. Ellos buscan gente del mundo, gente que nada que ver con la iglesia y no tienen este temor de Dios. Y los padres a veces lo que hacen es agachar la cabeza porque la esposa se opone a las reglas de aquel ministro cristiano, así como estoy hablando ahorita que se los dicten, se oponen en contra de la voluntad de Dios. Y ahí viene de repente y se dice que la hija del fulano, del predicador mengano, está casada con un mundano, anda descarriada. ¿Por qué? Porque hubo oposición, no hubo un acuerdo de los padres. Luego el hijo del predicador fulano de tal, allá anda con una mujer perdida en tal y tal lugar, una mujer mundana, una mujer déspota, una mujer que no ha tenido control en su vida. Ahí anda ese hijo involucrado con esa mujer o aquella mujer, aquella hija de aquel predicador con aquel mundano. Eso es horrible. Dice Deuteronomio 7:3 de la siguiente manera: y no emparentarás, dice, con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto, dice la Escritura. Aquí está dando restricciones claves el Señor en la vida de cada cristiano. Le es prohibido tajantemente al cristiano unirse con una mujer mundana, y a aquella muchacha cristiana le es prohibido, a aquella mujer cristiana, unirse con un hombre mundano, independientemente quien sea. Esta es la palabra de Dios la que ordena esto. Al pueblo de Israel le era prohibido para unirse con los cananeos, que eran mundanos. Ahora también nosotros como cristianos nos es prohibido casarnos con una mujer mundana cuando estamos solteros, ¿verdad? Miremos Primera de Reyes 11:1, sigue dando las instrucciones. Primera de Reyes 11:1, donde la palabra de Dios sigue dando estas recomendaciones. Hay bastantes textos, Primera de Reyes 11:1, donde la Escritura
habla de esta prohibición escritural, de la unión del cristiano con mundanos. No se puede, bíblicamente no se puede. Pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Salomón anduvo perdido, mucho tiempo perdido en fornicación, en adulterio, e incluso se fue a adorar a otros dioses. Salomón fue de los primeros apóstatas del Antiguo Testamento con su hijo Roboam, y luego por otro lado con el reino del norte, Jeroboam. Del mismo pueblo de Israel salió la apostasía por desobedecer la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, si usted está soltero, si esta hermana, si alguna hermana está soltera, mi amado hermano, mi amado amigo, usted no busque una persona del mundo porque le va a ir mal. La palabra de Dios se lo advierte, ¿verdad? Una y otra vez le va a ir mal, ¿verdad? Porque no servirá a Dios correctamente. Ahora hay otra cosa. Si nosotros llegamos predicándole a una mujer y a un hombre que están mundanamente viviendo, no están en obediencia, le predicamos el evangelio, pero llega primero el varón y la mujer todavía no cede a los caminos del Señor, como suele suceder a veces. Dice la Biblia que si esa mujer consiente en vivir con ese varón cristiano, que no lo abandone. A viceversa, si llega primero la mujer y ese cristiano consiente en vivir con ella, que no lo abandone. Son casos totalmente diferentes. Un pecado ajeno a la voluntad, porque la misma Biblia le dice que no lo abandone. ¿Qué es lo que tiene que hacer con ese cónyuge mundano? Comportarse correctamente bien, como dice Primera de Pedro 5:1. Como buenas cristianas, para que en base a ese comportamiento de obediencia, de humildad, usted le predique y él venga al convencimiento. Eso es lo que tiene que hacer con él, pero no dejarse llevar por las actitudes del mundano, porque a veces hay hombres mundanos que tienen esposas cristianas que cuando ven llegar los grupos de cristianos a lo que es la celebración o la prédica de la palabra de Dios, a hacer un culto en su casa, se ponen que son un tigre, ahí se ponen con una gran desconfianza, que les van a robar en sus casas y una terrible incomodidad con los cristianos. Eso no es correcto, ¿verdad? O a viceversa, que es mujer. Entonces, eso es cuando se llega a predicar a una persona que todavía no es cristiana. Pero ¿qué pasa cuando aquel cristiano ya no quiere vivir con aquella mujer por ser cristiana? Aquel mundano, cuando ya no quiere vivir con aquella mujer por ser cristiana, porque le es tedioso, le es duro, no soporta la presencia de los cristianos en su casa. Y no soporta que ella esté yendo al culto, se llena de celos contra aquella mujer y le dice que va a haber hombres en la iglesia, aparte de él. Entonces ahí es cuando este hombre no consiente ya en vivir con ella. Primera carta a los Corintios 7:13 al 15 dice que se separe. O que sea viceversa, que aquella mujer no soporte que aquel hombre esté yendo a la iglesia porque está yendo a ver mujeres y que sea incómodo con la presencia de cristianos en su casa. Dice que tiene que separarse porque la hermana o el hermano no están sujetos a esclavitud en semejante caso, porque a paz os llamó Dios, dice la Biblia. Entonces ahí es donde está la palabra de Dios en acción, ahí es donde la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, qué hacer. Si no se consiente en vivir con el cristiano, hay separación, hay ruptura en ese matrimonio, ¿verdad? Luego dicen algunos, entonces se va a quedar sola la hermana, se va a quedar solo el hermano. Definitivamente no, ¿verdad? No se va a quedar así, porque la primera carta a los Corintios 7:26 al 28 dice que queda soltera, ¿verdad? Ese es otro tema, es otro punto con el cual la Biblia señala que aquella mujer o aquel hombre pueden rehacer su vida en un matrimonio, cuando aquel hombre y aquella mujer no consiente ya en vivir con aquella mujer cristiana. Eso es lo que la Biblia dice, no es otra doctrina. Ahí lo dice la palabra. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, si usted está soltero o soltera, tenga fe en el Señor, Dios le va a proveer una esposa y a viceversa a aquella mujer un esposo cristiano.
y las cosas, aunque van a haber dificultades y adaptaciones de temperamento en su hogar, pero le va a funcionar bien, porque ambos tienen a Cristo en su corazón y son hijos de Dios. Les dejo este análisis de la palabra de Dios para que tengamos cuidado, incluso aconsejar a nuestros hijos para que no caigan en ese pecado con los mundanos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar, Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, rubia y la negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay náutas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, que la tempestad habrá, algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener